Hoy vamos a tocar un tema profundo que a mí personalmente, como que cuando me empecé a dar cuenta de esto, fue cuando empecé realmente a procesar toda esa pena. Y mi viaje realmente empezó por ahí, empezó por toda esa pena que yo sentía dentro, ¿no? Y es curioso esto porque es que siempre me salta como a la memoria un día que estaba con una expareja mía, íbamos al cine y de repente llegué como a una rotonda y me vino como un flash de mi abuela y me puse a llorar. Y en ese momento no le di importancia porque simplemente pues pensaba que era algo normal eso, ¿no? Pues tú recuerdas a alguien que querías mucho, encima de este caso era un poco como mi referencia de amor incondicional, porque mis padres cuando era pequeña pues trabajaban mucho y pasaban mucho tiempo con ella. Entonces, esto también estaba ligado a una historia, ¿vale? Que os voy a contar ahora. Y fue eso lo que realmente me dolía, porque no era solo el dolor de la pena de perder a una persona que amas, sino todo lo demás que venía con ello, ¿vale? Entonces yo recuerdo que tenía unos 22 años, 21 o 22 años, y conseguí mi primer curro en Palma, ¿vale? En un hotel. Típico, ¿sabes qué deseas? Pues trabajo fijo, estaba empezando a pegar la crisis de 2008 y claro, yo súper agradecida porque había conseguido este curro indefinido, ¿no? Entonces empecé a trabajar en este hotel y a la semana o así mi madre se fue a Inglaterra, ¿vale? Porque mi abuela estaba mal, pero no sabía que estaba tan mal, ¿no? Entonces se va a Inglaterra y un par de semanas después yo estoy en turno en el hotel y me llama para decirme que mi abuela había fallecido. Y fue como tan duro ese momento que encima recuerdo que yo tenía una jefa que la llamé enseguida, le dije, oye, no puedo estar aquí, no acaba de pasar esto, me voy a sacar ya el vuelo y me voy a Inglaterra. Y ella me hizo como un poco de juego emocional, ¿sabes? De que no, bueno, previo a esto me había hecho ya el juego emocional porque yo decía, es que creo que mi abuela está peor de lo que me están contando y quiero irme un par de días. Encima tenía todo el derecho del mundo, ¿vale? Porque por convenio me pertenecía 5 días para irme. Y ella me hizo como el juego este emocional, que ahora mismo, a día de hoy, en mi vida no funcionaría, ¿vale? Pero en ese momento sí. Y me dijo que si me iba, que me iba a despedir. Y no me fui. Claro, el hecho de no irme sabiendo y sintiendo que pasaba algo más, aunque no me lo estaban contando. Luego pasó esto, ¿no? 2 semanas después me llamaron para decirme esto, que había fallecido. Y yo creo que realmente me pegó como el shock de esto cuando llegué a Inglaterra y recuerdo que estaba en un bar con mi madre y ella me estaba preguntando, ¿la quieres ver? Y yo dije, sí, o sea, sí, vamos, pero no tengo muchas ganas, ¿vale? Entonces, claro, como se me quedó tan clavado esa memoria de verla ahí, ¿no? En el ataúd, que es que como que eso me persiguió durante pues prácticamente hasta los 36 años, ¿vale? Y no era el hecho de tener esa memoria asociada, sino toda esa culpa que yo sentía por saber que había algo que no estaba bien y haberme dejado influenciar por ese miedo. Entonces, claro, después de toda esta experiencia, ¿vale? Yo en el funeral es que recuerdo que llegué, ¿vale? Al funeral, llegamos toda la familia en el coche y yo sentí literalmente cómo se me rompía el corazón. Yo lo sentí, fue como un crack en el corazón. Y no fui capaz de, o sea, yo lloraba, claro, lo pasé mal, pero no fui capaz de procesar toda esa pena y esa culpa y esa rabia que yo estaba sintiendo. No fui capaz.
Entonces, ¿qué pasó? Claro, esto con los años, pues pasó esta historia, ¿no? De estar en el coche y de repente ponerme a llorar porque la recordaba. Y me pasaban situaciones así donde, no sé, había como algo que a mí ¿sabes? La asociación pues me despertaba eso y me ponía a llorar de la nada. Y aún así pensaba que era algo normal eso, ¿sabes? Pensaba que era algo normal y que tendría que vivir con eso toda la vida. Entonces, cuando llegué a Madrid, recuerdo que fue una de las primeras memorias que empezó a salir, ¿vale? Pues esto, culpa, rabia, pena. Y es que es tan importante procesar esas memorias de pena y hacer ese duelo, porque si no haces ese duelo, lo que pasa es que te pasará lo mismo que a mí y estarás 16 años, ¿sabes?, arrastrando una pena y un dolor que luego entiendes que no, es que llegas a un momento donde te perdonas porque te das cuenta de que tú estabas en un punto en ese momento donde ahora ya no estás, entonces es como que perdonas a esa versión de ti. Entonces, yo recuerdo cuando empecé un poco a adentrarme en mi mundo interno, yo usaba las frecuencias solfeggio. Y recuerdo que estaba ahí en Madrid un día en mi casa, tumbada en el suelo, y no sé, fue como muy intuitivo. Yo no sabía nada de esta historia de cómo conectar con el mundo, pero sabía que había algo ahí que no, ¿sabes?, que me estaba bloqueando en muchos aspectos de mi vida. Y entonces en este momento de tumbarme ahí, quitarme todos los estímulos, ¿no?, pues me puse un antifaz, me puse los auriculares y me puse este solfeggio. Yo creo que estuve como un par de horas, ¿vale?, con eso. Y me di cuenta en ese momento de todo ese dolor y esa rabia y ese miedo que había pasado. Y entonces empezó a salir todo eso, ¿vale? Y eso realmente, eso es la sanación, permitirte ese espacio. Entonces empecé a hacer esto pues mínimo 1 hora al día y sacaba todo esto, ¿no? Sacaba toda esa pena. Y os digo que mi viaje empezó un poco con esa pena y esa historia se acaba de saldar hace realmente nada, ¿vale? Hace 3 semanas que he vuelto como a recuperar toda esa sensación que ella de alguna forma me mostraba en mí. Entonces he podido como volver a conectar con ese amor incondicional desde dentro. Es verdad que he tenido como un agente externo que me ha conectado con eso, pero en ese momento también me di cuenta de que yo era capaz de eso, era capaz de sentir amor incondicional y era, ¿no?, una virtud que tenía en mí. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque luego, ¿vale?, ya os contaré en otro momento, pero luego sí que empezaron a salir historias más heavies a partir de esto, que ya fue como la vuelta de Madrid, cuando me volví como un poco a reincorporar en la sociedad o en mi entorno cercano. Y al final, estas cosas cuando se quedan dentro es que te bloquean en tantísimos aspectos, Entonces, darte cuenta de que posiblemente tengas personas o duelos por procesar, es muy importante tomar ese primer paso de tener esa conciencia, de darte cuenta de que muchas veces te pones a llorar y no sin razón aparente, pero hay algo dentro, ¿sabes? Hay algo dentro que se quiere expresar y se quiere liberar. Entonces, todo este tema del duelo, si tú te das cuenta, por ejemplo, si te pasa una historia así, te das cuenta enseguida y empiezas a procesar, ¿vale?, después de ese periodo, pues de integrar un poco todo eso, esa nueva visión de tu vida sin esa persona, es como que de alguna forma tu inconsciente te va enseñando todo eso en situaciones cotidianas, ¿vale? Pues como esto, como lo que me pasó de ponerme a llorar así de la nada,
o veía señoras con el pelo blanco que me recordaban a ella y es que sentía como todo este amor por ellas y de ganas de cuidarlas y tal. Y estoy hablando de mujeres de la calle, ¿vale? No era nadie cercano ni nada. Entonces, darte cuenta de todos estos pequeños detalles que te activan eso, te va a ayudar para detectar que tienes algo por procesar aún. Y es tan importante reconocer que esa versión de ti no lo sabía hacer mejor. No lo sabía hacer mejor. Entonces, esto es lo que te digo, en mi caso no ha sido simplemente un duelo, no fue simplemente un duelo que tuve que procesar, sino todo lo demás que venía con eso, ¿sabes? Y entonces no solo tenía como que perdonar el hecho de que ella me dejara o me abandonara, ¿no? Porque el rollo inconsciente es como que lo vive así, como que te han abandonado, ¿sabes? Y que es como que se han ido con algo tuyo. Y darte cuenta de que esa versión de ti que no lo sabía hacer mejor, con el tiempo, a medida de que vayas procesando estas cosas, te das cuenta de que tienes que soltar toda esa carga de culpa y todos esos miedos y toda esa rabia que tú tienes contigo misma, ¿vale? No en todos los casos, porque es lo que te digo, en mi caso fue así. Y fue muy duro de soltar eso. O ha sido como, después de haberlo tenido como tantos años reprimido, pues igual han pasado 3 años hasta poder procesar todo eso, pero porque ya había como muchos años de carga y de culpa. Y al final, ¿a dónde voy con esto? Pues si tú has perdido a una persona que amabas o que amas, ten esa paciencia contigo. Si ha sido una situación así parecida a la mía, ten esa paciencia contigo y esa calma contigo de entender que tú no lo pudiste hacer mejor en ese momento, ¿vale? No lo pudiste hacer mejor, no tenías herramientas para hacerlo mejor. Pero ahora sí, ¿vale? Ahora sí que las tienes. Entonces, si tú quieres soltar toda esa pena y esa rabia y ese miedo y esa culpa asociado a esa memoria, te dejo el link abajo, ¿vale? Para que puedas reservar una sesión one-on-one. Y también tengo el programa un poco más largo, que son 3 meses de alquimia emocional. Y se pueden trabajar estas cosas para liberar todo eso que ya no te pertenece. O sea, esta versión que tú eres ahora, eso ya no te pertenece. Entonces simplemente darte cuenta de que tú tienes la capacidad para soltar todo eso. Y eso implica muchos cambios en tu vida, porque ya no vas a tener ese condicionamiento en tus decisiones, porque esas emociones tan densas, ¿vale? De tan baja calidad vibratoria, no, es como que te mantienen ahí ahora, te mantienen ahí, influencia todo en tu vida, porque al final es un tema de asociación mental y emocional con eso y pueden estar influenciando muchas decisiones que tú quieres tomar ahora desde otro punto. Y como tienes ese condicionamiento encima y ese duelo por procesar, puede ser que no estés pudiendo conectar con otras cosas, ¿vale? Mi mensaje para hoy, ánimo, ¿vale? Que entiendo que este tema pesa mucho, pero el mensaje es eso, ¿vale? El mensaje es ese, que tú puedes liberar eso.